Bien, muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos. Mi nombre es Juan Pablo Miño Sandoval. El día de ahora les he citado de manera conjunta con la señorita Leslie Camila Silva Vallejo, la cual es la representante de la organización y de igual forma pues de la parroquia del barrio Bellavista perteneciente al cantón Riobamba. Pues de aquí el involucramiento de la sociedad con actores claves como lo es ella, pues ella tiene una gran trayectoria en cuanto se refiere al trabajo social y pues en campo, ¿no? Es por esta razón pues que ustedes han sido citados en este día para que ustedes puedan evidenciar el desarrollo que se ha llevado a cabo mediante el proyecto que a continuación se va a presentar, pues del mismo es importante mencionar que todavía se lo está abordando. Sin embargo, es importante que ustedes como sociedad puedan tomar en consideración algunas pautas que se van a presentar en este momento. Sin más decir, por favor, eh, empezamos con una pequeña infografía, la cual posterior se va a desarrollar de una manera mucho más detallada. Perfecto. El tema principal a abordar en esta tarde se denomina los derechos laborales de los jóvenes. Es importante mencionar que se va a hablar mucho sobre la vulnerabilidad que estos han tenido dentro del país. ¿Sí? Como primera instancia, pues debemos mencionar, ¿no? La ley suprema de nuestro país, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 39, en su cuerpo normativo establece que el trabajo es un derecho económico y social en el cual el Estado fomenta la incorporación de jóvenes al trabajo en condiciones justas y dignas. Pues de igual forma en el Código de Trabajo que nosotros nos ampara, el artículo 35 concibe que los jóvenes a partir de los 15 años tienen el derecho de suscribir contratos laborales sin ningún tipo de autorización. Sin embargo, son pocos los casos o los ejemplos particulares que podemos mencionar en este apartado. Dando continuidad, pues tenemos la jornada laboral, como es de su conocimiento, pues esto se encuentra de igual forma establecido en la ley, amparado en los artículos 57, 135 y 136 y BIDEM. La jornada de trabajo es de 6 horas diarias o 30 semanales, con el derecho a un descanso de 4 horas de trabajo continuo. Estas no deben interrumpir la formación educativa de los jóvenes en cualquier nivel. Sin embargo, es importante mencionar pues, que una vez que ya cumplida la mayoría de edad, los jóvenes automáticamente se cogen a una jornada laboral establecida de 8 horas diarias. Bien, la relación laboral y la remuneración. Tal como se menciona en el artículo, se establece en el artículo 38, en el artículo 35 y 39 del Código de Trabajo, pues concierne mencionar que todo contrato laboral debe celebrarse por escrito y ser registrado de manera obligatoria. A su vez, la remuneración la recibirán directamente los jóvenes. Las aportaciones a la seguridad social y demás beneficios de ley se pagarán sobre la jornada y remuneración acordada entre empleador y trabajador. Perfecto. Y es importante, pues, a su vez también tomar en consideración cuál es la realidad en la cual nosotros estamos aterrizando y es por eso que se ha traído a mente, pues, las estadísticas del INEC según marzo 2021, en lo cual mencionan que a nivel nacional los jóvenes de entre 15 y 24 años representan apenas el 15,3% de personas empleadas, mientras el 7,8% de jóvenes tienen un empleo adecuado a nivel nacional, es decir, de cada, perdón, de cada 10 jóvenes, pues son sumamente pocas las personas que pueden concebir un empleo adecuado a nivel nacional y mucho menos tomando en consideración la situación actual por la cual nos encontramos atravesando, ¿no? Y pues en Ecuador los jóvenes en situación de subempleo representan el 18,3% de toda la población económicamente activa, más conocida como PEA. Esto ha sido pues extraído y elaborado por mi persona, Juan Pablo Miño, pues ya avalado por la tutoría de mi docente, el magíster José León. Pues las fuentes de bibliografía han sido concebidas mediante la Constitución de la República del Ecuador, el Código de Trabajo, el INEC y algunas otras leyes secundarias que se ha tomado en cuenta, así como tratados internacionales. Bien, en este punto vamos a dar por sentado la información principal que les acabo de
de socializar y pues vamos a proceder a realizar la pequeña presentación que les había mencionado, por favor, para que ustedes puedan evidenciar el desarrollo de la misma. Perfecto. La cátedra en la cual se haya concebido este proyecto se denomina Practicum 2, el cual no es más que el involucramiento de la sociedad, de la colectividad, mediante la academia, y según esto, pues, brindar un aporte significativo, que en este caso se lo acoge mediante la valoración que tienen ustedes al denotar el trabajo que se está llevando a cabo. Como les había mencionado, el tutor encargado de la cátedra, pues del magíster José León, en acompañamiento de mi persona, estudiante de la carrera de Derecho, Juan Pablo Miño. Bien, en primer punto, como les había considerado, pues la Constitución del Ecuador, en su artículo 39, nos menciona que todos los jóvenes, hombres y mujeres, tenemos el derecho de acceder a un trabajo digno. Es por esta razón que se deben emplear políticas y programas, así como instituciones y recursos que aseguren y mantengan de manera permanente la participación e inclusión de los mismos en todos los ámbitos. Sin embargo, ustedes habrán evidenciado que esto llevado a la práctica se ve muy poco plasmado, puesto que las condiciones por las cuales se encuentra atravesando el país no son las más favorables. Es por eso que pues el aparataje público en este momento pues es uno de los que consigue un mayor sinnúmero de personal, ¿no? Es decir, con esto quiero mencionar que pues la mano calificada es mucho más atractiva para las empresas públicas y de igual forma privadas, pues a quienes somos jóvenes o hasta quienes nosotros nos encontramos en preparación en este momento, pues es muy poco atractivo, resulta poco atractivo para las empresas públicas privadas llevar a cabo un contrato con nosotros. Siguiente, por favor. Perfecto. Como les había mencionado con anterioridad, el Código de Trabajo, pues es la ley suprema que en este caso ampara todo lo concebido mediante los contratos, derecho laboral, es decir, al momento en el cual nosotros nos acogemos dentro de una empresa, nosotros tenemos derechos y obligaciones como empleados, pues, ¿no? Que nosotros a su vez debemos reclamarlos frente al empleador, siempre y cuando no se conciban los derechos y las obligaciones de la manera suscrita dentro de la ley. Es por esto, pues, que se debe mencionar que son hábiles para celebrar los contratos de trabajo, en este caso, como estábamos considerando, pues, todos los que la ley reconoce con la capacidad civil para obligarse. Los adolescentes que han cumplido de igual forma, pues, 15 años de edad tienen la capacidad legal para suscribir contratos de trabajo sin necesidad de autorización alguna y recibirán directamente su remuneración. Bueno, sin embargo, es importante en este apartado mencionar que en nuestro país no se ve reflejado mucho en la realidad estas condiciones. Sin embargo, en otros países sí los llevan bastante a la práctica. Es por esto que con esto quiero mencionar, no sé si ustedes recuerden, en años pasados existían colegios que llevaban a cabo la especialización y ellos se involucraban a las empresas siendo promotores o nada más. No sé si ustedes recuerden cómo se los denominaba, creo que era practicantes. Es por eso que los practicantes no tienen más que la denotación que ser personas que buscan acoger experiencia mediante el desarrollo de una actividad, en este caso de un trabajo. Siguiente, por favor. Bien, la jornada laboral, como lo establece en el artículo 57, la jornada ordinaria podrá ser dividida en dos partes, con reposo después de las 4 primeras horas de labor. Es importante considerar, pues es importante decir que los jóvenes los empleadores de los jóvenes deben garantizar que al momento en el cual los jóvenes estén llevando a cabo el desarrollo de un trabajo, esto no trunque o esto no limite a su vez su formación académica, es decir, ambas deben ir a la par, tanto para que exista su experiencia laboral como para que en algún momento puedan llegar a ser atractivos dentro de su formación académica, es decir, al culminar sus estudios puedan integrarse a una plaza laboral y desempeñar un rol representativo en la sociedad, sea cual sea el fin que éste persiga. Siguiente, por favor.
Bien, en cuanto confiere al contrato laboral, el contrato escrito puede celebrarse por instrumento público o por instrumento privado. Eh, en este instante yo les quisiera mencionar pues que todo contrato escrito se debe celebrar entre dos personas que tengan la capacidad física y psicológica, que cuenten con toda su capacidad al 100% para que puedan tener claras las cláusulas que se van a establecer dentro del contrato. Es decir, para que exista un contrato debe haber una persona empleadora y una persona que demande los servicios de su empleado, ¿no? Por un lado tenemos al empleador, es quien contrata, y el empleado es quien demanda su fuerza laboral. Bien, los contratos por escrito se registran dentro de los 30 días siguientes a su suscripción ante el inspector del lugar de trabajo en el que preste sus servicios. En el caso de que exista alguna vulneración, es importante que ustedes sepan esto, en el caso de que exista alguna vulneración de los derechos de los trabajadores, pues los mismos pueden realizar una denuncia particular dentro del Ministerio de Trabajo y se abre inmediatamente una investigación y un inspector de trabajo acude a la empresa en la cual ustedes están laborando y se da por empezado una investigación exhaustiva en la cual se va a demostrar lo que ustedes buscan denunciar, ¿no? Ustedes se han visto afectados mediante una vulneración de sus derechos como jóvenes. Siguiente, por favor. Bien, por otro lado tenemos, al referirnos al sueldo o el salario, pues como se lo considera en el artículo 95 del Código de Trabajo, la remuneración es todo lo que el trabajador recibe en calidad de dinero, en servicios o especies, inclusive lo que se percibe por trabajos extraordinarios y suplementarios o cualquier otra retribución que tenga carácter normal en la industria o servicio. En este punto se debe recalcar pues que ahí se considera que el trabajador recibe en dinero, en servicios o en especies. Sin embargo, hay empleadores que, por bien llamarlo así, pues su viveza criolla al momento de liquidar a un trabajador. Hablemos de este caso, por ejemplo, de una boutique, es decir, de un almacén de ropa, pues al momento en el cual una persona va a ser liquidada, el empleador, por ejemplo, la liquidación debe ser de $400. El empleador en ese momento solo dispone de $200, entrega los $200 en efectivo y los otros $200 busca devengarlo mediante el consumo de alguna ropa o de alguna prenda de vestir que le haya gustado al empleado. Bueno, es importante mencionar que siempre y cuando exista un beneficio o un entendimiento de parte y parte, esto se llevará a cabo de la manera más normal. Creo que tengo por aquí a alguien que alzó la mano. ¿No? Ya la bajó. Bien. Bueno, es importante también a su vez, ¿no? Mencionar que las estadísticas, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, llevadas a cabo en marzo de 2021, especifican lo fijado a continuación. Bien, el empleo nacional ha dado como resultados mediante el desarrollo de algunas encuestas llevadas a cabo a nivel nacional, que entre 15 y 24 años, tan solo 15,3% de los jóvenes es parte de un empleo, mientras que entre 25 y 34 años ocupan el 22%, entre 35 y 44 años ocupan el 25% de su involucramiento, y pues entre 45 y 64 años el 30,8%. Con esto nosotros podemos constatar que quienes devengan o quienes demandan la mayor cantidad de plazas laborales, pues son personas entre 45 y 64 años, las cuales cuentan con una mayor capacidad, lo dicen así, ¿no? Cuentan con una mayor capacidad por la preparación y por la trayectoria que vienen llevando a cabo mediante la experiencia que ellos han concebido en los años de trabajo. Sin embargo, personas como nosotros, entre 15 y 24 años, o a su vez entre 25 y 34 años, entre ambos sumamos una totalidad del 37,3%, que no es representativo, que más bien nosotros deberíamos ser quienes tengamos el mayor involucramiento dentro de la sociedad. Sin embargo, esto es llevado a la realidad, no se ve materializado, pues uno de los requisitos que
que muchos se promueven dentro de las empresas, pues es la experiencia laboral, y pues esto a su vez es un poco ilógico llevado a la praxis por el hecho de que somos personas que estamos culminando nuestra preparación académica y recién queremos dar apertura a una plaza laboral, es decir, queremos adquirir experiencia laboral. Sin embargo, pues al ser un requisito de la experiencia laboral, nosotros nos vemos limitados al acceder a la misma. Siguiente, por favor. Bien, por otro lado, ¿no? El empleo adecuado entre 15 y 24 años ocupan el 7,8%, mientras entre 25 y 34 años el 26,8%, entre 35 y 44 años el 31,5%, entre 45 y 64 años el 31,5%, y entre 65 años y más el 2,4%. Este 2,4% pues se deriva de que personas que ya han adquirido la edad de 65 años, pues por lo general tienden ya, han cumplido con sus años con los años que se requieren para dar por finalizado lo que una de las cláusulas que deben intervenir dentro de la seguridad social para que empiecen a demandar su pensión, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, al referirnos al subempleo, pues tenemos que entre 15 y 24 años utilizan el 18,3%, entre 35 y 44 años del 25,4%, y entre 45 y 64 años de apenas del 3,1%. Siguiente, por favor. Bien, esto es lo que nos interesa, el desempleo como tal. ¿Sí? Entre 15 y 24 años tenemos que el desempleo aborda el 30% a nivel nacional, mientras los 25 y 34 años el 33,4% se encuentran desempleados. Es decir, que de cada 10 personas, apenas 3 personas se encuentran desempleadas, ¿no? Por otro lado, tenemos entre los 45 y 64 años del 17,7%, y por último, 65 años y más, el 2%. Siguiente, por favor. Bien, luego de dar por sentada la información que yo les he acabado de presentar, es importante mencionar unas pequeñas conclusiones. Y bien, como primera conclusión tenemos pues que existen grandes desigualdades en el ámbito laboral en el país, ya que muchas empresas no contratan jóvenes por distintas razones, como la falta de experiencia laboral y la jornada laboral, ya que solo les permiten trabajar 6 horas, lo que genera pues una desventaja ante los adultos que pueden trabajar 8 horas por el mismo salario. Como una segunda conclusión, pues las estadísticas demuestran que en el Ecuador los jóvenes que se encuentran laborando no están en las mejores condiciones, puesto que muchos pertenecen al grupo de subempleados y desempleados por falta de oportunidades. Y por último, pues para finalizar, aunque la Constitución del Ecuador reconozca a los jóvenes como miembros activos de la sociedad, capaces de participar en trabajos, los negocios no desean adquirir la responsabilidad de contratar a jóvenes que aún continúen con sus estudios, pues implican mayores cargas para los contratantes. Bien, sin más decir, doy por finalizada mi presentación. Espero que haya sido de su agrado